Una temperatura de más de 460 grados, una presión equivalente a estar a 1 kilómetro bajo el agua, nubes de ácido sulfúrico. Parece como si la naturaleza hubiera decidido rodar una película de terror y hubiera elegido este lugar como escenario. Venus. Aunque es el planeta más cercano a la Tierra, su comportamiento da la impresión de que nunca ha tenido intención de ser un vecino amistoso. ¿Por qué Venus es un planeta tan extraño? ¿Qué le ocurrió a la hermana mayor malvada de la Tierra? Y lo más importante, ¿sigue estando viva Venus? No hace falta que llamen corriendo a los cazadores de ovnis. No vamos a hablar de extraterrestres, sino de actividad geológica. Lo que resulta contradictorio es lo increíblemente parecida que es Venus a la Tierra. Venus y la Tierra tienen casi el mismo tamaño, la misma masa, la misma densidad, y ambas orbitan dentro de la zona habitable. Y aún así, en vez de bosques y océanos, Venus terminó convirtiéndose en una sopa infernal. Tal vez este enigma que se nos presenta no sea simplemente una coincidencia. Si aún no lo han hecho, pulsen este botón y suscríbanse al canal para no perderse el momento en que Venus se volvió loca. Este es un canal fascinante, divertido y un poco ardiente, igual que Venus. Así es, amigos, esto es Pangea. ¡Comencemos! Moderna. Pero, ¿por qué? Desde hace bastante tiempo, los científicos se han dado cuenta de que la superficie de Venus es relativamente joven. Al comparar el número de cráteres con Marte, Mercurio o la Luna, se observa que estos cuerpos poseen millones de cráteres. Son huellas de antiguas colisiones con meteoritos y asteroides acumuladas a lo largo de miles de millones de años. En cambio, Venus solo tiene unos 1000 cráteres. Podríamos pensar que se debe a su densa atmósfera. Y es cierto que la atmósfera de Venus puede incinerar objetos pequeños que se lanzan hacia ella a velocidades extremas. Pero incluso con una atmósfera tan increíblemente densa, no habría sido capaz de bloquear absolutamente todos los impactos durante 4.500 millones de años. De cualquier forma, los meteoritos o asteroides de gran tamaño deberían haber alcanzado la superficie y dejado muchos más cráteres visibles. ¿Será que los cráteres desaparecieron con el paso del tiempo? Después de todo, la atmósfera de Venus no es un simple gas. Con una densidad 55 veces mayor que la de la Tierra, incluso un viento débil podría haber funcionado como una máquina de arenado. Como si se tratara de una lija gigante, pudo haber borrado los bordes de los cráteres, suavizándolos y desgastándolos. Pero aquí también hay una sorpresa. A una altitud de entre 50 y 60 kilómetros, donde flotan las nubes tóxicas de ácido sulfúrico, soplan vientos poderosos que alcanzan hasta 360 kilómetros por hora. Sin embargo, cerca de la superficie donde están los cráteres, la situación es totalmente diferente. Allí, la velocidad media del viento es de solo 0,3 metros por segundo, es decir, apenas un poco más de 1 kilómetro por hora. Es una brisa tan débil que casi se puede considerar calma total. Por eso, ni la atmósfera ni el viento logran explicar por qué hay tan pocos cráteres. Esto solo puede significar una cosa: que la superficie fue renovada. Y en términos geológicos, esa renovación ocurrió hace muy poco tiempo. La superficie de la Tierra se renueva constantemente por el viento, la lluvia y los movimientos de la corteza. Ya hablamos del viento, y en Venus no llueve. Entonces, ¿será por movimientos tectónicos? Pues resulta que tampoco es eso. En Venus no hay tectónica de placas. Y si existe, es extremadamente débil. Hay dos razones para ello. Primero, la corteza terrestre está dividida en muchas placas móviles que se desplazan y superponen, renovando así el relieve. En cambio, la capa exterior de Venus es diferente. Está formada por una sola litosfera, una única placa. Segundo, en la Tierra las placas se mueven con gran actividad gracias a que el agua actúa como lubricante, pero Venus no tiene agua. Entonces, ¿cómo rejuveneció la superficie de nuestra diosa del amor?
un planeta cubierto de lava. En ese caso, solo queda una opción con verdadero peso: la actividad volcánica. De hecho, aproximadamente el 75% de la superficie de Venus está cubierto por llanuras de lava. Venus alberga miles de volcanes y algunos de ellos son verdaderos gigantes. Además, en Venus existen formaciones geológicas que no se encuentran en ningún otro lugar del sistema solar. Nos referimos a los llamados domos panqueque, que se forman cuando lava muy densa fluye lentamente y se extiende en forma de círculos perfectos a las estructuras en forma de telaraña, conocidas como aracnoides, y a las coronas, formaciones en forma de anillo que parecen haber sido empujadas desde el interior hacia la superficie. La actividad volcánica fue, sin lugar a dudas, la responsable de transformar por completo el rostro de Venus. Sin embargo, aún queda una pregunta: ¿cuándo estuvieron activos estos volcanes? ¿Y será posible que aún lo estén? Existen dos teorías principales al respecto. La primera es la de un gran cataclismo, es decir, que en cierto momento Venus entero se dio literalmente la vuelta. En ese evento, enormes masas de magma brotaron desde el interior y borraron por completo la superficie antigua, junto con todos sus cráteres. Es posible que esto ocurriera por la acumulación excesiva de calor, porque sin tectónica de placas no hay manera de liberar el calor interno. La segunda teoría propone un proceso gradual. Los volcanes habrían entrado en erupción localmente durante cientos de millones de años, renovando la superficie de forma escalonada. En ambos casos, lo que está claro es que los procesos geológicos fueron los que definieron el aspecto actual de Venus. Y en el fondo, el destino de este planeta ha estado determinado por cómo se redistribuye el calor en su interior y cómo se acumulan los gases de efecto invernadero en su atmósfera. ¿Por qué Venus es un infierno y la Tierra un paraíso? A decir verdad, lo que más nos interesa a nosotros, los terrícolas, no es tanto la actividad geológica de nuestro vecino más cercano, sino por qué, teniendo una masa y una distancia al Sol tan similares, las condiciones para la vida son tan radicalmente diferentes. Venus también está dentro de la zona habitable, y sin embargo, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué fue lo que convirtió a Venus en un infierno y a la Tierra en un paraíso? ¿Y será posible que la Tierra algún día termine siguiendo a la estrella matutina y se transforme también en un planeta infernal? Es cierto que la cercanía al Sol influyó, pero eso fue solo el comienzo. Probablemente en sus primeros tiempos, Venus tenía agua, igual que la Tierra, pero al estar más cerca del Sol recibía casi el doble de calor que la Tierra. Y entonces, el agua comenzó a evaporarse. El vapor de agua, por sí solo, es un gas de efecto invernadero muy potente. Ese vapor calentó aún más la atmósfera, provocando una mayor evaporación de agua. Este fenómeno, conocido como efecto invernadero desbocado, hizo que el clima quedara totalmente fuera de control. Con el tiempo, la radiación ultravioleta del Sol empezó a descomponer las moléculas de agua. Y al no haber un campo magnético que ofreciera protección, el viento solar terminó barriendo el hidrógeno hacia el espacio. El hidrógeno, al ser más ligero, se perdió en el vacío, mientras que el oxígeno se combinó con las rocas. Así, el agua fue desapareciendo poco a poco. Y sin agua, el ciclo del carbono, que actúa como el termostato climático más importante, dejó de funcionar. En Tierra, el dióxido de carbono es absorbido por los océanos y por las rocas sedimentarias, pero en Venus permaneció suspendido en la atmósfera y se acumuló en cantidades aterradoramente grandes. A eso se suma la ausencia de tectónica de placas, que impide liberar el calor interno, y la continua expulsión de dióxido de carbono por actividad volcánica. Como resultado, la atmósfera se volvió densa, formada casi en su totalidad por dióxido de carbono puro. La presión atmosférica, 92 atmósferas. La temperatura, 460 grados. Un auténtico infierno. Es muy probable que Venus siga con vida. Pero, ¿acaso todo ha terminado ya en Venus? Aquí es donde las cosas se vuelven realmente fascinantes. Los datos recogidos por la sonda Magallanes en la década de 1990
junto con observaciones posteriores en infrarrojo, revelaron que la actividad volcánica pudo haber ocurrido hace muy poco tiempo. Algunos flujos de lava, según los cálculos, podrían tener solo unos pocos millones o incluso cientos de miles de años. En términos geológicos, eso equivale a decir que ocurrieron prácticamente ayer. Un estudio publicado en 2023 comparó dos imágenes del mismo lugar tomadas con 8 meses de diferencia en 1991. El resultado fue el descubrimiento de un nuevo flujo de lava que no estaba allí antes. Es decir, en Venus aún hay volcanes en plena actividad. Además, simulaciones por computadora muestran que al menos 37 coronas han estado activas hasta tiempos muy recientes. También se han detectado en la atmósfera gases relacionados con la actividad volcánica, como el dióxido de azufre. Y hay otro dato interesante: podría estar ocurriendo convección en el interior de la corteza venusina. Sería una especie de ebullición subterránea capaz de hacer emerger lava incluso sin necesidad de tectónica de placas. Todo esto sugiere que Venus no está muerto, al menos no del todo. Pero, ¿por qué deberíamos preocuparnos por esto? Primero, para entender mejor nuestro propio planeta. Venus nos demuestra cuán fácil es que un planeta pierda el equilibrio y se deslice por una pendiente de cambios irreversibles. Segundo, para comprender los exoplanetas. Incluso si encontráramos una segunda Tierra en otro sistema solar, no sabríamos si es un paraíso o un infierno. Y Venus puede ayudar a descubrir cómo distinguirlos. Además, Venus nos ofrece una oportunidad única: observar justo al lado el destino alternativo que la Tierra podría haber tenido. Solo 40 millones de kilómetros separan a la Tierra de Venus. Investigaciones futuras. Sin embargo, aquí nos encontramos con un problema. La mayor parte de los datos que tenemos en nuestras manos son antiguos. La sonda Magallanes dejó de operar en 1994 y la misión Venus Express concluyó en 2014. Necesitamos nueva información y ya se están preparando los planes para obtenerla. A comienzos de la década de 2030, la NASA tiene previsto enviar 2 misiones a Venus, Da Vinci y Veritas. Una se encargará de estudiar la atmósfera y la geoquímica, y la otra creará nuevos mapas de radar de alta resolución. Si no se cancelan estas misiones, finalmente podremos descubrir qué está ocurriendo en Venus en este mismo momento. Ajustes sutiles y la filosofía de la soledad. Como pueden ver, hemos sido testigos de pequeños ajustes que transformaron radicalmente el destino de un planeta. ¿Y si no fue una simple coincidencia? Tal vez el hecho de que la evolución planetaria siguiera este rumbo no haya sido casualidad. ¿Y si fuera imposible que existan 2 civilizaciones inteligentes en un mismo sistema solar? Porque, de existir, habría una alta probabilidad de que sus civilizaciones colisionaran, y eso terminaría en una guerra termonuclear entre especies inteligentes. Como resultado, en ese rincón del universo ya no quedaría ningún rastro de vida inteligente, o en el mejor de los casos, su evolución habría retrocedido miles de años. En ese escenario, un Venus abrasador y sin vida dejaría de ser una simple tragedia para convertirse en un silencioso garante de nuestra supervivencia. Claro está, solo si logramos aprender a convivir en armonía en este pequeño planeta llamado Tierra. Si este video les ha parecido interesante, no olviden dar like y compartirlo en sus redes sociales. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!